amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa de Finanzas para Todos. La bienvenida don Miguel Campoy. Buenas tardes. Y don Tony Campos. Por supuesto, que menos. Bien, vamos a ver si conseguimos suscitar su interés una vez más. Empezamos con un tema de actualidad, moderno, en el que algunos no tienen mucha experiencia, pero en el que los otros se han lanzado de cabeza. Las criptomonedas. Y vamos a hablar de una variedad que son los fondos en Bitcoin. Que nadie se asuste, que no hemos cambiado de opinión sobre invertir en Bitcoin, ya sabemos que es un riesgo, pero para aquellos quienes siguen en sus 13 hay alguna novedad. Lo hemos repetido ya en varios programas, no existe ninguna autoridad que apoye ese Bitcoin, que esté detrás del Bitcoin, que lo sostenga. Es una inversión altamente volátil, puede subir o bajar muy rápidamente en periodos muy cortos de tiempo, produciendo pérdidas importantes y ganancias importantes también. No existe ningún fondo de garantía en caso de que el intermediario no pueda devolver su depósito de Bitcoin. Y son ya muchos los economistas, los entendidos, que están convencidos de que no tienen valor real alguno. Y la recomendación es clara, mantenerse alejado de esa inversión. Pero, además de esto, si usted que me escucha es un ciberinversor que ha aceptado esos riesgos, sabe que hay otros problemas relacionados con su seguridad, que son su custodia, el proceso de compra. ¿Es posible esquivar algunos de esos riesgos? Por lo pronto, ¿cuáles son esos riesgos de los que hablamos? Lo primero son los gastos ocultos. Unos gastos desproporcionados con respecto a la compra de cualquier otro producto financiero, ya que no hay un mercado, llamémosle oficial, y puedes acabar comprando, vendiendo a un precio muy por encima o muy por debajo del que en teoría está alcanzando el Bitcoin en ese momento. O sea, que en la misma plataforma y con el mismo Bitcoin puede haber una diferencia entre el precio de compra y el de venta enorme. Segundo, el almacenamiento de los Bitcoin es muy vulnerable, no es un dinero que haya en un banco. Es muy vulnerable a los piratas informáticos y a los robos en línea. De hecho, ya ha habido muchos hackeos, que se llaman, o directamente, que la propia plataforma donde custodian esos Bitcoin pues haya metido la mano. Meses atrás ocurrió algo parecido con una plataforma famosa llamada FTX, que es una de las más renombradas. Tercero, que se te olviden las claves o pierdas o estropees el disco duro donde las almacenes. Y sin esas claves has perdido todo el dinero. El Bitcoin no se guarda en un banco y tú accedes con tu DNI. Para eso necesitas unas claves, necesitas tener una seguridad en un disco duro y si los pierdes has perdido todo el dinero que tienes ahí invertido. ¿Hay alguna alternativa para evitar por lo menos ese tipo de problemas? Bueno, pues la verdad es que con la evolución del Bitcoin, con el hecho de que no haya ninguna autoridad detrás, no hay nada que hacer con ese tema. Pero en estos últimos problemas de seguridad sí que hay una alternativa. Y esa alternativa es comprar un fondo que invierta en Bitcoin. Eso te puede resolver al menos los problemas de seguridad, de custodia, los de tanta diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Aunque los fondos tradicionales, los conocidos, no pueden comprar Bitcoin, pero existe una especie de fondo de ETF que se llama, de fondos cotizados, que sí pueden hacer algo similar. Se llaman los ETN, Exchange Trade Note, que son bonos emitidos por una entidad financiera que cotizan en bolsa y que se pueden comprar y vender como si fuese un fondo. Esos fondos van replicando la evolución del Bitcoin, bajando y subiendo, y con una rentabilidad que depende de las fluctuaciones de ese Bitcoin. Y como cotizan en bolsa, también puedes conocer su precio en cualquier momento. Y ahora, si decido comprar uno de estos fondos, uno de estos ETN, ¿qué compro? Y aquí sí que hay mucho más despiste que en cualquier otro producto al ser un tema tan novedoso. Yo la verdad es que he estado mirando las recomendaciones de la sección financiera de la OCU, que en mi opinión es muy seria, y menciona uno que cuenta con liquidez, que carga unos gastos menos desproporcionados, que es, digamos, el más recomendable, entre comillas, de este tipo de fondos. Se llama el Whitson
Trade Bitcoin, que se puede comprar en el banco BIG, un banco del que hemos hablado ya, un banco moderno por internet, pero que ofrece todas las garantías de cualquier otro banco en España. Como aquí mucha gente que puede estar interesada, es raro que tome el nombre del fondo, lo voy a dejar en mi blog, sebastianmunera.com, en el Facebook, por si alguien está interesado en ese fondo en concreto, daré la referencia de ese fondo. Y una advertencia. Aparte de la grandísima volatilidad de comprar criptomonedas y de todos los riesgos de ese producto, hay algo más. Si el emisor de esta moneda quiebra, estarías en la misma situación que los acreedores. Aunque la verdad es que, siendo riguroso, los emisores suelen ser grandes bancos con unos requisitos de solvencia elevados, pero las entidades reguladoras siguen recomendando que las inversiones en Bitcoin se hagan con todas las precauciones del mundo y, si es posible, que acudas a otros productos financieros. Y yo estoy de acuerdo, desde luego, plenamente con esa recomendación. A colación de lo que está hablando Sebastián, nos han mandado una circular en la que se está utilizando el Bitcoin para blanqueo de dinero y ya se están dando casos del entramado que se está creando. Ya sabéis, claro, porque ya sabéis que cuando se blanquea dinero, que es un tema muy importante en la que la agencia tributaria y todos los países de la Comunidad Europea y todo el mundo, lo que se pretende es que no se blanquee dinero. Antes del blanqueo de dinero se produce una extorsión, porque se hace de compra de droga, de trato de blancas, de cualquier situación que normalmente están al margen de la legalidad. Entonces ese dinero, lógicamente, pues tienen que blanquearlo, ¿no? Entonces normalmente ese dinero viene de una situación Al ser un producto tan novedoso, pues la legislación que hay siempre va muy por detrás por ahora es que hay muy poca de lo que es la delincuencia, claro, respecto de los bitcoins. Me acuerdo que no sé si fue el año pasado, cuando hablamos de este tema, pues vimos que los países ya estaban empezando, hablaban entre ellos para empezar a legislar, pero queda camino, queda mucho camino. Porque van evolucionando mucho más este rápidamente tipo de negocios, que la legislación. El personal va que sí, es verdad, sí. Bien, pues otro tema de actualidad que nos va a traer hoy. Bueno, pues yo como interesante, en la situación que nos planteamos, pues lógicamente la Inspección de Trabajo es un organismo que se llama Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es un organismo que se creó en nuestro país. Curiosamente apareció en Barcelona, en Cataluña, porque ya sabéis que en el norte de España es donde empezaron las fábricas textiles, que eran muy peligrosas por el tema de las enfermedades profesionales, y ya empezaban allí, y se empezó de golpe con los turnos, mañana, tarde y noche, y eso creaba situaciones psicológicas que eran muy peligrosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando se inauguró el hospital Ciudad de Jaén y empezaba todo el mundo, los sanitarios, a trabajar mañana, tarde y noche. La gente, claro, se ganaba más dinero y tal igual, pero cuando pasó un tiempo, la gente se organiza un poco el tema y eso lo hace más escalonado, porque es motivo de muchas enfermedades psicológicas por el trastorno del sueño, es decir, que no es tan fácil, no es todo lo que reluce, ¿no? Entonces la inspección apareció en Cataluña, entonces empezó a trabajar y tal. Entonces, ¿qué pretende la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? Pues que los empresarios cumplan con su normativa y también los trabajadores cumplan con su normativa, es decir, que ni uno se le extralimite ni el otro tampoco se extralimite. Entonces, todos los años, pues cuando empieza, este año han empezado, en abril han empezado, ¿no? Pues dan una normativa para que trabaje la inspección de forma general. ¿Y qué criterio utiliza el Ministerio de Trabajo para darle estas misivas a los inspectores de trabajo, a la Inspección de Trabajo? Por los errores que han visto en el año anterior, pues intentar que la inspección los vaya desviando y los vaya correlacionando y no se cometan ese tipo es decir, que cuando tú la normativa que voy a dar yo, que va la Inspección de Trabajo, va a hacer este año, de momento tenéis que ver que el año pasado se han visto errores en este tipo de cosas que ellos van a tener que hacer. Así que no todos los años dedican el mismo esfuerzo a los mismos aspectos.
hablan de las desviaciones del año anterior. Ya sabéis cómo trabajan, que a los inspectores le dan un año una zona, otro año, y le van dando otro año otra zona, para que a la vuelta de 5 o 6 años hayan peinado toda la provincia. ¿Qué pasa? Pues que no quieren que vaya al mismo sitio y ya el empresario conozca al inspector y se produzca, es decir, que se intenta de alguna forma que haya la más objetividad posible. Ya la inspección de trabajo, que se llegaba a la empresa y todo allí, que todo el mundo tenía miedo y tal y cual, ya es muy difícil. Ya no causa miedo. ¿Por qué? Pues porque está todo mecanizado. Si te va a preguntar a ti el contrato, si él se mete en internet y lo que ve automáticamente si te han hecho un contrato bien hecho, si te lo han hecho mal hecho, es decir, que ellos tienen una información de primera plana, afortunadamente, ¿no? Porque ya ese tipo del miedo de la inspección, pues eso ya se ha acabado. Es decir, que si te buscan es porque tú sabes que lo estás haciendo mal, ¿no? Es decir, que ya no se llama uno a engaño, ¿no? Bueno, pues entonces este año, la inspección de trabajo, sabéis que son los inspectores de trabajo, que son los que abarcan todas las funciones de la inspección de trabajo, y después están los subinspectores, que son los que ayudan a los inspectores propiamente dicho para que decir, bueno, pues yo este sitio no podéis ver tú, o ayúdame en esta investigación. Es decir, que son dijéramos el apoyo escalón de la inspección. Los inspectores de trabajo tienen rango de funcionarios de más alta categoría, como los jueces, los catedráticos y este tipo de personal, ¿no? Y hacen su trabajo y lo hacen por lo general bien. Entonces, en este año lo que primero que van a intentar es que todas las empresas utilicen la mejor tecnología, lo más moderna posible, y que se introduzcan en un sistema que tienen ellos, que es el Big Data, que es el que utilizan ellos para tener el control de la empresa. Después, concretamente, la inspección se va a centrar en el abuso de la contratación temporal mediante la celebración de contratos temporales, el uso fraudulento de contratos a tiempo parcial, que el personal te contrata para 5 horas y echa 8. El uso indebido de contratos fijos discontinuos. Ya sabéis que un trabajador fijo discontinuo hace todos los años, si lo contratan para la recolección de la aceituna, al año siguiente tienes que exactamente ir de la misma forma y tal y cual. Y después la lucha contra el fraude en materia de seguridad social, y sobre todo se va a centrar en la cotización, es decir, en la forma de pago que tienen las empresas y trabajadores. Y también se va a trabajar, se va a inspeccionar en los falsos autónomos, que ya sabéis que es y sobre todo los que trabajan para las cooperativas y los becarios, que meten a trabajadores que son becarios y hacen funciones y les pagan como los becarios. Eso es fraude. Primero no cotizan a la seguridad social al muchacho que cometen ese fraude, y segundo, que de alguna forma es una explotación del trabajador, ¿no? Es decir, el retraso, este año se va a tener en cuenta el retraso del pago de las nóminas, que por lo visto las empresas están cayendo en esta, como dijéramos, en esta situación, por lo que quiera que sea. Entonces, lógicamente, al trabajador no lo puede permitir, porque viven de su trabajo y es su salario diario, y tienen que pagárselo, si es mensual, si es quincenal, y si es semanal. Es decir, que eso lo tienen que hacer. Cuando yo leo este tipo de eso, me doy cuenta, digo, hay que ver que hay empresas todavía que pagan y le deben dinero y todo eso, porque cuando ellos hablan de este tema es porque ellos comprueban que efectivamente no se les paga al final de mes, ¿no? Y van a hacer hincapié también en la hora extraordinaria. El legislador, empezando por el premier González, lo primero que hizo es quitar la hora extraordinaria, porque Felipe González pensaba que si en vez de echar horas extraordinarias, pues metía a un trabajador y por lo menos, en vez de estar en el paro, estaba a tiempo parcial. Entonces ya las horas extraordinarias prácticamente están prohibidas. Ya sabéis que cotizan muchísimo, hay dos tipos de horas extraordinarias, unas estructurales y otras no estructurales, y es más, cuando tú echas horas extraordinarias prácticamente no te vale para nada, porque ni para desempleo te vale. Es decir, que cuando la base para desempleo, pues bueno, los 6 meses anteriores menos se ha hecho horas extraordinarias. Es decir, que se ha intentado el legislador
que la hora extraordinaria no sean rentables para el trabajador. Que se deriven a nuevos contratos. Y que se cotice, exactamente, sí. Que se cotice demasiado. Entonces, la hora extraordinaria va. De todas formas, ya, la hora extraordinaria, aparte de la normativa general, los convenios ya... Muchos convenios dicen, este convenio no se puede echar más de 6 horas. Hombre, si es, como le pongo yo a mi alumno, de que un camión de pollo en el mes de agosto que llega y hay que meterlo en la cámara, pues eso sí tiene justificación, ¿no? Pero solamente casos excepcionales, ¿no? Es decir, que este año se van a controlar el control si se echan horas extraordinarias. Además, que no es como antes. Bueno, pues eso, no, ya tú dices que ha hecho 10 horas extraordinarias y el inspector te dice, ¿para qué? ¿Cuándo se han hecho esas horas extraordinarias? A la hora que se han hecho extraordinarias, para que no sea una cosa ficticia. Es decir, que por ejemplo, yo le he pagado una dieta a mi trabajador porque ha estado en Torre del Campo, y te va a decir, Torre del Campo no hace falta cobrar dieta, que hay 10 kilómetros. Es decir, que están en esa situación, ¿me entiendes lo que te digo? No. En esos casos levantan infracción, levantan actas y te pagan lo que tienes que ver más la multa. Hay sanciones y multas y demás. No vale la pena. No merece la pena. No vale la pena cometer fraude. Porque, bueno, ahora parece que como está el sistema de las multas, que si la aceptas, no haces alegaciones, te hacen el 40% de descuento, pero a pesar de eso no vale la pena. Lo que te cuesta después no vale la pena. Entonces se va a controlar un poco también la hora extraordinaria. Y se va a hacer hincapié en los accidentes de trabajo. Por lo que quiera que sea, hay una legislación súper copiosa, súper importante en el tema de prevención de riesgos laborales, y los accidentes de trabajo en España con resultado de muerte son muchísimos. No se consigue. No hay forma. Y no se conoce. Y yo me da una pena porque como yo he trabajado en una moto de accidente de trabajo, yo independientemente del fallecimiento, además en Villacarrillo hace poco un chaval que... Y entonces el desastre que te dejan a tu familia... Y ese problema de que no desaparezcan ese tipo de accidentes, ¿es un problema de legislación? No, yo creo que no se aplica la ley. No se aplica la ley. De no aplicar la ley conforme debe hacerse. Claro, me da pena, pero es así. Y después, ¿qué pasa? Que hay que hacer de alguna forma, hay que controlar, los servicios de prevención a lo mejor tampoco hacen su función, se prestan solamente a que tú firmes, te dan la formación y tal y cual, pero no están pendientes de que tú efectivamente sepas que lo que estás haciendo, el riesgo que tienes y todo eso. Y aquí hay que dar una vuelta de tuerca y de alguna forma, porque es que, claro, había muertos muchísimo, vamos, en el 2022 ha subido un 6,4% fallecieron 155 personas, es decir, que han subido en todas las provincias de Andalucía, menos en nuestra tierra, y en nuestra tierra fundamentalmente en Jaén hay accidentes, casi todos son la recolección del campo. El campo es que son resultados de muerte. Puede que con la cuestión de la cosecha y demás este año no se haya puesto al mismo nivel que en otras provincias. Pero debemos decirla, y es una situación que preocupa. ¿Por qué? Pues bueno, porque los sindicatos están encima, porque de alguna forma ellos tienen que velar por los intereses de los trabajadores, pero es una lacra que tenemos que hacerla. Es que en Europa también, pero eso es mal de mucho y eso no nos conviene. Es decir, que yo por mi condición de profesor de prevención de riesgos laborales, pues cuando en las noticias me dan el día, ¿no? Porque son gente joven, y claro, y es que la ley de prevención de riesgos laborales está para cumplirla. Porque sobre todo, y bueno, si te mueres, pero bueno, después hay gente que se queda en silla de ruedas, hay situaciones que son lamentables y tenemos que poner todo de nuestra parte, los trabajadores, los técnicos, las empresas, todo el mundo tiene que poner de su parte. Y la prevención de riesgos laborales tiene que hacerse en origen, es decir, que si yo voy a montar una nave, desde el principio que la ley de prevención de riesgos laborales se implante.
Es decir, que no tengas tú que después ponerle un casco ni una esta, sino que desde origen haya extractores o lo que sea para que la prevención de riesgos laborales se aplique en su... Y sobre todo las enfermedades profesionales, que ya sabes que las enfermedades profesionales, cuando te vienes a dar cuenta, tiene una enfermedad como la silicosis y este tipo de negocios que son irreversibles, ¿no? Y yo la verdad es que me enervo con esas situaciones. Bueno, pues este año la Inspección de Trabajo va a tener en cuenta ese tipo de contratos y sobre todo la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Y cómo es que la hacen pública? Pues yo creo que la hacen bien haciéndole pública, porque ya el personal ya se pone ya... Eso es como cuando avisan en las carreteras de que hay un radar. Sí, sí. Más o menos. Que avisan los traidores. Oye, ya me prevengo. Además, tenemos aquí el que económicamente es más rentable para la Dirección General de Tráfico, que ese que hay bajando el carretero. El puerto carretero ponía 120. Sí, antes ponía 120, ahora pone 100. Sí, eso lo paso yo con mucha frecuencia. No, ¿qué pasa? Que si no te viene la multa es porque tiene tanta acumulada porque no da abasto el radar. Por lo visto del radar que más recauda. Que más recauda. La cuesta de Campillo de Arenas. Recordatorio. Cuidado. Es que se te va el coche. Claro, cuesta abajo, varios carriles, pues tiendes a pisar el acelerador. Bueno, volvemos al dinero. ¿No? Sí. A los pagos. Vamos a ver hoy qué es y en qué se diferencian tanto el pago delegado del pago directo, ¿vale? Bueno, cuando un trabajador se encuentra en una situación de incapacidad temporal, que al final no es más que está imposibilitado para poder trabajar, pues me da igual que sea por accidente, laboral o no, por enfermedad profesional, por enfermedad común, un simple resfriado, una operación, pues ese trabajador obviamente tiene derecho a un subsidio cuya finalidad es proteger al trabajador pues, de eso mismo, de esa incapacidad. Cuando tú tienes un accidente, el contrato de trabajo se interrumpe porque no estás trabajando y a ti te han contratado para trabajar. Claro. Y entonces y ahí es donde empieza a funcionar la maquinaria de la seguridad social. Efectivamente. Bien, pues esta prestación, este subsidio que se da por ese tiempo en el que no se puede trabajar, puede recibirse a través del pago delegado o a través del pago directo. Entonces, vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. El pago delegado. Se puede decir que es la forma por defecto de cobrar la prestación, este subsidio, y todo trabajador en principio cobrará el subsidio de esta manera. En esta modalidad, por así decirlo, consiste en que la empresa abona la prestación al trabajador y luego la empresa, se deducirá esa prestación en los seguros sociales de cada mes. Ya, bueno, en función del resto de trabajadores que tenga, puede ser incluso que los seguros sociales salgan con saldo acreedor, salgan a compensar. No voy a entrar en la cuantía de las prestaciones porque eso es otro tema aparte, porque sí. Bueno, en función de si es accidente laboral o es enfermedad común, también los convenios entran por medio, son temas distintos. La otra forma, el pago directo, ¿cuál es la principal diferencia con el pago delegado? En este caso es la mutua o el INS la que se hace cargo de la prestación directamente. Es decir, aquí la empresa no tiene nada que ver. Y muy importante, y lo recalco, aquí es el trabajador el que debe promoverla, el que debe solicitarla a la mutua o al INS. Por eso, que ya lo comentaba Miguel en programas anteriores, es muy importante que el trabajador, cuando entra a la empresa, se entere de si las contingencias comunes y las contingencias profesionales las tiene contratadas con la mutua o con el INS, porque en función de con quién las tenga, tendrá que solicitárselo. Ya prácticamente están todas con la mutua. Claro. Se generaliza la mutua. Ellos hacen un control exhaustivo que mientras a ver si es verdad, ellos lo que pretenden es que estés el menos tiempo de baja. Entonces ellos lo que pretenden es que si estás de baja y te tienen que operar de la rodilla, y ellos te dicen, pues te operamos nosotros, y así no está en la lista de espera. Entonces, lógicamente, siempre con autorización del trabajador. Ellos no pueden hacer ninguna operación si tú no la has consentido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si tienes la operación dentro de 5 meses, primero el ligamento o lo que sea se te va deteriorando y todo eso, cuanto antes adelante la operación es mucho mejor. Y a partir de ese momento es verdad que ya es la mutua la que te paga.
Bien, pues volviendo a modo así de resumen, el pago delegado será la empresa la que abonará la prestación, es la intermediaria, y en el pago directo será la propia mutua la que ingrese la prestación. Hemos dicho que en la mayoría de los casos será por pago delegado, una modalidad por defecto, y habrá algunos casos, como por ejemplo que vamos a ver ahora mismo, en los que será por pago directo. ¿Qué casos son? Son bastantes casos los que se puede dar, pero bueno, yo aquí he traído los más comunes que se suele dar, y por ejemplo tenemos trabajadores en el sistema agrario, que aquí en la provincia hay bastantes. Cualquier trabajador que trabaje en agricultura, en ganadería, y se accidenta o enferma, tendrá que solicitar el pago directo. Lo mismo ocurre con los autónomos. Además tiene un poco de sentido porque el autónomo es la propia empresa. No puede, aquí en este caso no puede existir pago delegado, tiene que pedirlo a través de pago directo. Otro caso, por ejemplo, es cuando se nos acaba el contrato. Si tenemos un contrato temporal, estamos trabajando, nos accidentamos o nos enfermamos, enfermedad común, por ejemplo, y se acaba el contrato. Una vez que termina el contrato, tenemos que dirigirnos a la mutua para poder pedir el subsidio, el pago directo. Le pasa lo mismo al empleado de hogar. Cuando la empresa, estamos en pago delegado y la empresa no se puede hacer cargo o no se hace cargo por las razones que sean de la prestación, puede solicitar, tiene que responder la mutua. Y otro caso que es un poco singular, cuando trabajamos en una empresa con menos de 10 empleados y estamos en una situación de IT, de incapacidad temporal, durante 6 meses, a partir del término del sexto mes, tenemos derecho a solicitar el pago directo y solicitarlo directamente a la mutua, en vez de poder salir del pago delegado. Interesante conocer. No, sí, son intríngulis y es lo que hemos dicho antes. ¿Y por qué? Pues bueno, porque a ti te han contratado para trabajar y ya no trabajas. Claro. Y entonces la maquinaria de la Seguridad Social, lo que tú cotizas a la Seguridad Social en tu nómina y lo que la empresa cotiza por ti, la que pone en funcionamiento. Después me dicen mi alumno, pero Miguel, pero si el subsidio es el 75% y mi padre está ganando lo mismo que de baja. Digo, porque en los convenios lo primero que se ha conseguido es que a los trabajadores que estén de baja no se le pague solamente el subsidio, sino que la empresa le complemente el 25%. Mejor, en las épocas que los sindicatos, los empresarios necesitaban muchos trabajadores, los empresarios eran menos duros y entonces se consiguió eso. Entonces prácticamente yo conozco, me parece que son 2 convenios nada más, que si tú estás de baja te pagan nada más que el 75% del subsidio de la Seguridad Social. Casi todos te complementan y te cotizan. Sí, entonces eso es justo. Por eso yo muchas veces cuando hablan de los sindicatos que piden el permiso para ver el Barça, digo que los sindicatos han conseguido muchísimo y no podemos. Están injustamente. Es que los convenios lo han hecho ellos. Los convenios lo han hecho ellos. No vamos si no hubiese sido por los sindicatos, los derechos de los trabajadores estaríamos como en el siglo XVIII o en la esclavitud. Sí, yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Es cierto. También quiero volver a recalcar, porque se mandan algunos casos de asesoría y es por falta de información, que el pago directo, lo vuelvo a repetir, tiene que solicitarlo el trabajador, tiene que promoverlo el trabajador. Es que había pasado algunas veces que ha enfermado y luego pregunta, oye, que es que no he cobrado nada, esto cómo funciona, esto cómo va. Y claro, la empresa también está desinformada y por una confusión se generan estos problemas. Y no. Es que tiene que solicitarlo al trabajador. Hay que tener cuidado, que te quedas sin... Sí. Que no, la empresa le dará que cumpla los plazos también. Entonces, la empresa tendrá que aportar documentación porque es su deber, pero al final es el trabajador el que tiene que promoverlo. Estupendo. Pues yo creo que es un tema de bastante interés y que les puede resultar muy adecuado para quienes nos están escuchando, porque más tarde o más temprano todos estamos de baja en alguna ocasión y es interesante conocer esto. Bueno, pues la semana que viene, más. La semana por supuesto. Bueno, hasta el próximo día. Poco a poco nos acercamos al verano. Sí, va llegando. No parece que no, pero ya tiene que venir. Sí, además están metiendo miedo que va a ser un verano. Nosotros ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a los veranos. No asusta a nadie. Que venga. Bien. Venga, hasta el próximo día. Adiós.